Buenas tardes, damos comienzo entonces a la clase de hoy, del día 9 de septiembre, en donde vamos a ver la parte 2 de menú navegable, ¿sí? Ayer construimos un proyecto en donde la activity principal tenía, la vista de la activity principal tenía un menú, ¿sí? Un menú navegable, y la activity tenía una serie de objetos que manejan esas opciones del menú, de manera tal que cuando el usuario elige una opción de menú, en la misma vista se infla el fragment con el contenido de esa opción de menú que ustedes eligieron, ¿sí? Entonces, hicimos nada más que eso, crear el menú y probamos cómo cambiarle los nombres a las opciones, cómo agregar un nuevo fragment, cómo agregar una opción nueva al menú, cómo agregar un fragment asociado a esa opción del menú, cómo eliminar una opción del menú y eliminar los fragments asociados a esa opción del menú. Y hoy, basados en eso, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Eh, la idea es crear en un nuevo proyecto una activity en donde la vista de esa activity, una activity con menú, ¿no? En donde las opciones de ese menú sean las siguientes, ¿sí? Vamos a tener siempre tres fragments por ahora. Uno se va a llamar traductor, una de las opciones es traductor. La otra opción va a ser eh, libros. Vamos a poner traductor biblioteca, así. Y la otra opción, salir. Ahí está. Vamos a hacer que nuestro menú navegable tenga esas tres opciones, ¿ok? Podemos reusar los fragments que ya tenemos, que nos va a generar por defecto el proyecto, que eran los de slideshow, home, show gallery, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. La vista del fragment de traductor, ¿sí? Eh, vamos a hacer que pida, este va a ser un traductor del español al inglés, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta vista de manera tal que tenga un componente en donde el usuario pueda poner, pueda escribir la palabra en español, ¿sí? Y un botón, ¿sí? Un botón para que cuando el usuario haga clic en ese botón, tome la palabra en español, la busque, ¿sí? La busque y si la encuentra, navegue a otro fragment, ¿sí? Que navegue a otro fragment, vamos a sacar acá, vamos a hacer que navegue a otro fragment, ¿sí? Con el resultado. Pero vamos a hacer así. Miren, vamos a hacer que cuando el usuario haga clic vamos a hacer que la responsabilidad de la búsqueda, ¿sí? Sea en el otro fragment, ¿sí? Entonces, en este fragment el usuario pone la palabra en español, ya van a ver después por qué cuando modifiquemos, ¿no? Acá el usuario va a poner la palabra en español, va a hacer un clic en buscar, va a navegar el otro fragment, que le va a tener que pasar esa palabra para que el otro fragment sepa que tiene que buscar, ¿sí? En su view model, y cuando si le encuentra la palabra, muestre de esa palabra la traducción al inglés, ¿sí? La palabra en inglés, ¿sí? Y la foto, y una foto asociada, ¿sí? Algo parecido a lo que hicieron ustedes eh, en el proyecto que hicieron de búsqueda de libros, ¿sí? Nada más que usaron activities en este caso. Acá lo que vamos a hacer de nuevo, ¿sí? De diferente a la clase de ayer, es que vamos a agregar un nuevo fragment, ¿sí? Acá va a estar el fragment de este fragment, que es el de búsqueda, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y el fragment de resultado. Vamos a ponerle este otro. Es decir, vamos a tener un fragment nuevo, pero que no está asociado directamente a una opción del menú, sino que a este fragment, ¿sí? A este fragment se va a acceder a través de este botón. Cuando el usuario le diga, haga clic en el botón buscar, ¿sí? Va a navegar al otro fragment y el otro fragment va a tener la tarea, ¿sí? De buscar esa palabra y si existe, mostrar la palabra en inglés. Y si no existe, decir no existe la palabra, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso va a ser lo nuevo. ¿Cómo programamos un nuevo fragment
¿sí? Y que lo que vamos a querer hacer es que cuando el usuario navegue a este otro fragment, en el add bar aparezca el botón back para que cuando el usuario haga clic acá, vuelva automáticamente a este fragment, ¿sí? Sin usar el botón atrás del teléfono, sino el del display, el del app bar. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer por ahora. Vamos a modificar las opciones del menú y vamos a adaptar lo que tenemos, ¿sí? Para que trabaje de esta manera. ¿Ok? Obviamente que vamos a tener que tener en nuestro modelo, ¿sí? Vamos a tener que tener en nuestro modelo una entidad que represente lo que sería una palabra, ¿sí? Vamos a tener que tener en el modelo una entidad que represente una palabra. Y basado en en cómo va a funcionar esta aplicación, ¿qué atributos podría tener la entidad palabra? Profe, ¿Sí? Palabra o largo. ¿no se puede usar los recursos de string y hacer la búsqueda ahí? ¿O se usa, o sea, no es un uso adecuado eso? No es un uso adecuado. Ah, ok, ok. ¿Sí? Si Y una string con la palabra. un string con la palabra. ¿Qué palabra? Palabra. Claro. Value. Mire lo que puso Miguel. Mire lo que puso Miguel. Claro. Dos strings. De una va a haber dos strings. Una con la palabra en español, perdón. Un string con la palabra en español, ¿sí? Y Y, palabra traducida sería. y otra, claro, con la palabra traducida en inglés. ¿No? ¿Me siguen? ¿Y Ok. algún otro atributo también necesitaría? No, lo que debería hacer para que sea más genérico, y porque si no está muy específico, que sea un string palabra buscada o palabra a traducir y palabra traducida. No sé, ¿puede ser así o no? ¿Por qué no? No, así está bien lo que usted puso, porque buscamos en específico que sea que guarde la palabra en español y que también guarde la palabra en inglés traducida. Es que, a ver, capaz que no sea no el nombre de palabra no sea el más adecuado, ¿no es cierto? O sí. A ver, ¿qué imagino? Yo imagino que cuando el usuario ponga aquí la palabra en español, ¿sí? Va a haber una lista de palabras en donde va a tener que buscar esa palabra en español, ¿sí? Y que cuando la encuentre, me va a tener que decir a qué palabra en inglés corresponde, ¿cierto? Entonces, en esa lista, en donde va a buscar esta palabra en español, en esa lista tiene que haber una lista de objetos que tengan la palabra en español, ¿sí? Que es en donde va a buscar, se va a hacer la búsqueda, ¿tá? Y su traducción al inglés, ¿no? Que es lo que pretendo mostrar después. Pero como además pretendo mostrar la foto de la palabra, que represente esa palabra, como bien dice ahí, puso Miguel también, debería tener un atributo foto, ¿sí? Debería también tener un atributo foto. ¿De qué tipo va a ser foto? Si las Entero. vamos entera, porque Entero. las vamos a poner en la carpeta de recursos, ¿no? Foto. Vamos a tener estáticas. Esta va a ser una lista estática, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, eh, no, no necesitaría un atributo booleano para saber si se encontró o no, ¿sí? Porque estos serían los... Yo voy a construir un diccionario. Eso es lo que quiero construir, ¿sí? Quiero construir un diccionario. Ese diccionario, ¿sí? Eh, ese diccionario, ¿qué va a tener? Y ese diccionario va a tener un conjunto de palabras con su palabra en español y su traducción al inglés y una foto. Lo podría pensar así, ¿no? O podría decir, tenés razón, podría ser un diccionario. Entonces, que no tenga la palabra en español, que tenga solamente la traducción al inglés, ¿sí? Y creo un mapa en donde la clave sea la palabra en español, ¿sí? Y el objeto asociado, el valor asociado, sea la palabra traducida al inglés. Podría pensarlo también de esa manera, ¿sí?
O sea, yo en algún lugar necesito tener ese diccionario, esas palabras en español y su traducción en inglés y la foto, ¿sí? Entonces, como voy a tener un conjunto de esos elementos, ¿sí? Que se me ocurrió llamarle palabra, dije, bueno, podría tener el atributo palabra en inglés y palabra en español, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Es decir, yo podría Sí, armar, sí, sí. si tengo esto, podría armar una array list, ¿sí? De palabras, en donde cada palabra va a tener la palabra en español y la palabra en inglés, ¿sí? Y la foto. O podría armar un mapa que tenga, en donde palabra solamente tenga palabra en inglés, ¿sí? Y cuando creo el mapa, no sé, un hash map, que tenga la clave que sea la palabra en español, que es la clave por la que voy a buscar, y el valor asociado sea la palabra, palabra que sea palabra inglés, por ejemplo, ¿sí? En donde va a estar la traducción en inglés y la foto. Podría manejar de cualquiera de las dos formas. Vamos a poner acá palabra español. Vamos a manejar así, vamos a suponer que tenemos eh, una entidad, palabra, porque yo lo que pretendo mostrar acá, ¿sí? Es decir, a ver, como yo pretendo buscar una palabra en español, en algún lugar tengo que tener almacenadas las palabras en español para que las busque, ¿sí? Y si encuentra la palabra en español, ¿qué pretendo mostrar? La traducción en inglés. Entonces, en algún lugar debo tener almacenada la palabra en inglés que se corresponda con esa palabra en español y la foto, ¿sí? Entonces, evidentemente, necesitaría tener una entidad que represente ese dato, ¿sí? Bien. ¿Por qué la palabra tiene foto? Porque se nos ocurrió que cuando la encuentre la palabra, ¿sí? Cuando encuentre la palabra, la palabra en inglés que se corresponda a esta palabra en español que estoy buscando, muestre la palabra y muestre una foto de esa palabra. Una imagen, ¿sí? Una Profe, imagen que represente esa y la palabra. web y los resultados no se pueden hacer en el mismo fragment o es la idea practicar el tema de llamarlo fragment. Claro, exactamente. A ver, primero, la idea es practicar el navegar de un fragment a otro, ¿sí? Pero además, siempre teniendo en cuenta que cada vista tiene que tener una única responsabilidad, ¿sí? ¿Estamos? Así sean activities o fragment, siempre una única responsabilidad. Este busca, ¿sí? Este va a ser en la entrada de datos. Perfecto, solamente entra el dato, ¿tá? Para mostrar tendría que tener otra vista. En este caso lo pensé en otro fragment, ¿ok? O sea, por las dos razones, ¿sí? Donde la más fuerte es que cada vista tiene su propia responsabilidad, ¿ok? Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a construir nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pausar acá un ratito. Bien. Para que todos hagamos lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro traductor solamente reconoce, porque va a tener en su diccionario las palabras casa, ¿sí? Que sería house, ¿qué más? No sé, árbol, tree, ¿qué más podría tener? Buscar. Em, Auto. auto, Auto, sí iba a decir justo auto. auto, car, y pongamos una 5. A ver qué más. Perro. Perro, perro, ahí está. Y gato, cat, ahí está. Es muy limitado nuestro traductor, ¿sí? Entonces, eh, si alguien quiere dar una mano, busque esas 5 imágenes de una casa, de un árbol, de un auto, de un perro y de un gato, ¿sí? Ahí está. Las pongo acá para no olvidarme. ¿Ok? Entonces va a ser muy limitado este, nuestro buscador, nuestro diccionario. Pero bueno, para lo que queremos hacer nos va a servir. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es construir un nuevo proyecto. Acá está. Eh, la opción que vamos a elegir es Navigation Drawer View Activity, es decir, esto nos va a crear, vuelvo a repetir, un proyecto en donde en la vista de la activity principal hay un menú, ¿sí? Siguiente, el nombre que le vamos a poner va a ser, qué sé yo, menú ejemplo 2 o el nombre que ustedes quieran,
yo lo voy a poner así. Bueno, que está en Java, el API mínima, todo lo demás igual como lo manejan siempre. Finalizar, va a empezar a generar el proyecto. ¿Dónde se me fue el proyecto? Acá. ¿Está? Qué rápido. Ahí está. Vieron que la próxima vez, ya como hemos hecho menúes, ¿sí? Tiene que ser más rápido, por lo menos, esperemos. Tenemos paciencia para que importe todo lo que sea necesario para armar todo el proyectito. Si quieren, mientras tanto, pueden cerrar estas pestañas, ¿sí? De estos XML que les va abriendo. Esperamos un segundito y ahora me van a ir ayudando ustedes, ¿sí? Es un poco yo y un poco ustedes. Ahí está construyendo el proyecto.